Hoy les voy a contar una historia de la gigantesca perversidad que tienen los republicanos que ahorita gobiernan la Casa Blanca para ganar la reelección y que tiene mucho que ver que, contrario a lo que dice los americanos y también en otras partes del mundo, de que George Soros y otros personajes están financiando la llamada caravana migrante, la caravana madre, que va a tener hasta 20,000 hondureños o más. Hay algunos reportes de que dicen que todo esto viene de parte de la Casa Blanca, de parte de Donald Trump y la CIA, y ellos son los que están empezando a organizar las caravanas migrantes para que precisamente le estalle de manera artificial, por así decirlo, una crisis a Estados Unidos, y esta crisis migratoria verdadera finalmente le dé la razón al propio Donald Trump, que incluso ya ha puesto a Estados Unidos en una emergencia nacional por inmigración, ¿se acuerdan? Y por lo tanto pueda construir el muro y por lo tanto ganar la reelección. Porque vamos a hablar en la cuestión electoral americana. Si Donald Trump logra construir el muro, o cuando menos empieza a construir el muro, sin duda va a ganar la reelección. Y para construirlo, tiene que crear la crisis o crear las condiciones, cuando menos de percepción de opinión pública nacional en Estados Unidos, que justifiquen esto, porque ahorita no existe. Finalmente, lo que han dicho los demócratas, no existe. No existe crisis en la frontera sur. Finalmente, mejor manden ese dinero a Puerto Rico, a California, a otros estados de la Unión Americana donde hay crisis. Y entonces tienen razón. Entonces la respuesta de Trump es, no hay crisis, pues ahorita la creo. Y llegan 20,000 hondureños y después van a estar los americanos rogándome que construya el muro. Este es finalmente la verdadera causa de la caravana migrante. Y es que vamos a recordar esto. Apenas aquí en México, la semana pasada, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, la ministra de Interior aquí mexicana, advirtió sobre una caravana madre desde Honduras. Más de 20,000 hondureños ya se estaban empezando a organizar para pasar la frontera sur mexicana y caminar hacia la frontera sur de Estados Unidos. De esta manera, Olga Sánchez Cordero lo comentó, muy enojada, por cierto. No solo eso, estamos ya revisando y tenemos conocimiento de que se está formando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la caravana madre y que están pensando que puede ser de más de 20,000 personas. Estamos identificando a los grupos. La señora Nielsen está en este momento en el Triángulo Norte de Centroamérica, también viendo cuál va a ser la colaboración del Triángulo Norte. Triángulo Norte, se hablan de los países conocidos como Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en particular son los hondureños. Obrador también habló sobre la caravana madre y él empezó a decir entre líneas la verdad, que todo eso tiene muy poco que ver con una necesidad de migración, por así decirlo, social, y mucho que ver con la política. Vamos a escucharlo bien cómo lo dijo Obrador para tener claro de lo que estamos hablando. Todo esto de las caravanas y demás tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral. La caravana tiene que ver con lo político o lo electoral. ¿En dónde? En Estados Unidos, donde el otro año hay elección presidencial. No en México, obviamente, y no en Honduras. Y vamos a hablar un poco de Honduras. Honduras finalmente es un país ¿de qué? ¿De derecha o de izquierda? Pocos lo saben, pero se los voy a recordar. Acuérdense que hace como 2 años Honduras tuvo elecciones. En primer lugar en las encuestas estaba el candidato de centro izquierda. ¿Y quién ganó? Ganó el presidente de derecha. ¿Cómo? A través de un fraude electoral. ¿Se acuerdan? Incluso hubo protestas muy violentas después de que el candidato de centro izquierda estaba en primer lugar. Y al final llegó el fraude y dijeron, oye, ganó Juan Orlando. Bueno, se reeligió, que eso fue lo peor. Cambió la constitución para reelegirse y ganó o se la robó.
Estas fueron protestas ultra violentas realmente, porque los hondureños sí se sentían robados literalmente. Y acuérdense que fue un impasse, un periodo de unos 2-3 semanas en donde realmente nadie sabía quién había ganado. Y empezaron algunos organismos, por ejemplo la OEA, me acuerdo, desconoció a Juan Orlando Hernández, el actual presidente, que se hicieron otras elecciones, bla, 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 un poco como lo que sucede en Venezuela, pero Estados Unidos no se pronunció hasta después de 2 o 3 semanas y se pronunció a favor de Juan Orlando Hernández, a favor del que se había robado la elección. ¿Por qué? Porque al final, yo creo, llegaron a un acuerdo, Trump y Juan Orlando. ¿Y cuál es el acuerdo? El que estamos viendo ahora, de que finalmente provocaran expulsión de migrantes para generar una crisis no artificial, pero sí creada de inmigración ilegal, mediática, que le diera la razón a Donald Trump para construir el muro y al construir el muro reelegirse. O sea, finalmente señalar, ya ven, tenía toda la razón. Y esto incluso se empieza a revelar en algunas notas, como por ejemplo este de Azteca América del 2018, 25 de octubre, donde señala que la caravana migrante del año pasado, que fue la primera, ¿no?, que también se dio precisamente en una época electoral, ¿se acuerdan? La caravana migrante, la invasión hondureña en Estados Unidos, se dio un mes antes más o menos de las elecciones intermedias en Estados Unidos, y que incluso hubo spots en donde señalaban, la invasión hondureña está a punto de llegar. ¡Ay! Los americanos estaban, ¡no! Llegan los hondureños, ¿no? Y entonces se reporta que finalmente esto fue una colaboración entre el gobierno de derecha de Honduras con Donald Trump, obviamente un gobierno de derecha. Y se registró curiosamente porque le quitó Donald Trump dinero, ¿no?, ayuda económica en aquel momento, que funciona principalmente para evitar la migración. O sea, Estados Unidos apoyaba, o sigue apoyando, a Honduras, El Salvador, Guatemala, con dinero precisamente para frenar la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Le quitó esa lana en el 2018. Y esto provocó que salieran expulsados los migrantes y llegaran caminando. ¿Y qué pasó ahorita? ¿Qué pasó esta semana? Exactamente lo mismo. Trump volvió a ordenar cortar la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? De manera deliberada, Trump está creando una crisis social también en el Triángulo Norte. Dicen que como es sanción, pues no es como sanción, ¿no? Finalmente, ya sin dinero, pues los migrantes van a decir, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero, apoyo americano. Y que no es mucho, estamos hablando como 100, 200, 300 millones de dólares por país. Tampoco crean que es una lana. Pero en algo funciona, le quitan todo para provocar la migración ilegal. Entonces se forma la caravana migrante, donde participa, ¿no?, Trump, la CIA, recordando que también en Honduras hay bases militares, como 20 creo. También hay presencia fuerte de la DEA y de la CIA y de varias agencias americanas. Empiezan a organizarlos y todo indica que también precisamente ellos, las instituciones americanas. Y paralelamente sale Donald Trump en un mitin de campaña, ojo, mitin de campaña, señalando esto, hablando de las caravanas migrantes y empezando a decir lo que siempre dice, cierren la maldita frontera, si no, le quito a México todo el dinero. Other two caravans now are pouring up. Mexico could stop them so easy. And you know what? If they don't, it's going to cost them a hell of a lot of money, honestly. Because they could do it so easy. And if they don't, and I'm telling you right now, we will close the damn border. Un Donald Trump en campaña. ¿Usando qué? La caravana migrante. Y obviamente ¿a quién? Al puerquito de México, porque finalmente también así ganó y va a repetir la receta. La receta, y eso debe quedar claro, ¿no? Y debo recordar que esto es lo que es importante para Trump, ganar la reelección, y ganar la reelección utilizando el mismo discurso de campaña, que es de la inmigración ilegal, de que los mexicanos, y cuando él habla de los mexicanos también incluye a los centroamericanos, que quede claro. Para él los mexicanos es un sinónimo de mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, etcétera. O sea, no hay que, vamos a ver si tomarlo personal, así es como él opina.
como decir los judíos o los negros, dicen los mexicanos, estamos todos incluidos. Entonces, él va a empezar otra vez a señalar todo este rollo para que se enciendan de nuevo los ánimos de su gran base republicana. Y hoy también se atrae a varios que finalmente digan, ay, sí, la verdad es que vienen los hondureños, nos van a invadir, entonces hay que votar por Trump para que construya el muro, ¿no? Y finalmente gane la reelección, porque todo tiene que ver con esto, con la reelección de Trump. No tiene que ver, en otras palabras, según esta versión, con George Soros, que es el grupo de Hillary Clinton, de Obama, etc. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lo que dicen es lo siguiente: no hay crisis, no hay inmigración o tanta inmigración ilegal, no es necesario el muro, ¿no? Ese es el discurso de los demócratas. Y Trump tiene que lanzar el otro discurso y dice, sí, hay una gran crisis, ve la caravana, ahí vienen los hondureños, armados de palos, armados de piedras, y van a poderle ganar al poderoso ejército americano. Una tontería cuando uno le empieza a pensar, pero para los norteamericanos que realmente pues solo ven las grandes cadenas televisivas y Fox News y todo eso, pues se lo creen de manera increíble. Pero ahí está. Finalmente, como dice Obrador, esto de las caravanas, más que social, es político electoral y así hay que verlo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal o en el Chaposero original, manda un WhatsApp a este número telefónico o manda un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.